Muestreo de vegetación. En este video vamos a desarrollar el método de Canfield, que es un método que sirve para estimar el porcentaje de cobertura del estrato arbustivo de un sitio determinado. También se lo denomina método de intercepción de la línea por las características del tipo de muestreo en donde se trazan líneas sobre el terreno y se hacen evaluaciones sobre ella. El objetivo de este muestreo es obtener un valor que es el porcentaje de cobertura estimado de un sitio en estudio. Primero vamos a obtener el porcentaje de cobertura de cada especie o fracción. Por ejemplo, podríamos llegar a que Baccharis puntulata representa el 5% de cobertura arbustiva en este bosque nativo. Luego de obtener todos los porcentajes de cobertura de todas las especies o fracciones en el sitio, vamos a poder obtener el valor total de cobertura del estrato arbustivo. Por ejemplo, podríamos llegar a la conclusión de que el estrato arbustivo representa un 31% de la cobertura en ese bosque nativo en estudio. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para llevar a cabo este método? A campo lo que vamos a hacer es trazar las transectas, o sea, estas líneas rectas sobre el terreno con alguna cinta métrica o soga, en donde la cantidad 3, 4, 5, la longitud 20 metros, 30, 50 metros y la orientación norte, sur, este, oeste, etc., todo va a depender de la heterogeneidad del lugar. Todas estas variables van a tener que decidirse antes de comenzar con el muestreo, o sea, son decisiones del investigador. Todo esto para poder tener resultados lo más representativos del sitio en estudio. Por ejemplo, en este lote podríamos tener 3 transectas de 50 metros cada una. Bien, una vez que estamos en el campo y trazamos las transectas, empezamos con la primera. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer mediciones sobre cada transecta. Primero lo que vamos a ver es observar qué especies van apareciendo. Aquí, por ejemplo, al inicio de la primera transecta vemos que aparece la especie A, luego aparece la especie B, más adelante aparecen dos especies juntas que, como es difícil su evaluación individual, las tomamos como una fracción, la fracción A más C. Si continuamos con la transecta vemos que vuelve a aparecer la especie A. Si continuamos en la transecta vemos que justo coincide con un árbol, pero como no estamos evaluando estrato arbóreo, lo ignoramos y continuamos, y luego nuevamente aparece la especie B, y así sucesivamente en toda la transecta. Pero ¿qué es lo que evaluamos y qué es lo que medimos? Medimos la longitud de intercepción entre la soga, o sea la transecta, y el arbusto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, podríamos tener un valor de 35 centímetros. Acá podríamos tener un valor de 50 centímetros, aquí en la fracción 42 centímetros y así sucesivamente para toda la transecta. O sea, medimos sobre la transecta la longitud en la que el arbusto está tocando esa transecta. Todos esos valores también los tenemos que llevar a una planilla, ¿no? También lo hacemos a campo. El diseño de la planilla va a ser el siguiente. Vamos a tener en la primera columna todas las especies o fracciones que aparezcan, especie A, fracción A más C, especie B, especie C. Obviamente acá son hipotéticos. A campo lo que vamos a tener son los nombres científicos de las especies que aparezcan. Y las siguientes columnas van a corresponder una para cada una de las transectas que hayamos relevado. Entonces, vemos. En la primera transecta, la especie A tiene una longitud de intercepción de 35 centímetros. Entonces, en la fila especie A transecta 1 colocamos el valor 35. Si continuamos en la transecta, tenemos la especie B. La especie B estaría acá, 50 centímetros. Luego aparece la fracción A más C. En la línea A más C ponemos 42. Luego vuelve a aparecer la especie A, entonces en la misma fila de especie A que ya habíamos puesto 35, a continuación ponemos 40. Y acá especie B, en la fila especie B, a continuación ponemos 116. Y así sucesivamente para todos los valores que vayamos relevando. Por ejemplo, completamos y nos podría quedar así. Pasamos luego a la siguiente transecta, completamos los valores. Fíjense que puede que nos queden menos valores o más valores porque no siempre aparecen las mismas cantidades de veces las fracciones o especies. Incluso hasta puede ser que en alguna transecta no aparezca la fracción o la especie que sí haya aparecido en la transecta o las transectas anteriores.
Esto es lo que hay que hacer a campo. Por supuesto, luego en gabinete se continúa el análisis, se hace el procesamiento de datos con una tabla especial de procesamiento de datos donde se hacen varios cálculos, se analizan los resultados y se sacan las conclusiones para poder hacer informes, tomar decisiones de manejo, etc.